Bienvenidos, puntuales a la cita, como todos los días. Gracias por estar con nosotros en este que ya es el 23º capítulo de la serie Ecos del Sur. La situación es difícil para todos los bandos que se confrontan. La Revolución Mexicana ha hecho crisis. 1915 es el año decisivo. Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz, espera el momento de atacar la Ciudad de México. El general Álvaro Obregón es el principal brazo armado de Carranza y del ejército constitucionalista. Mientras tanto, Emiliano Zapata se retira de la Ciudad de México para ir a enfrentar al sur del estado de Puebla el avance de las huestes de Obregón. Sin embargo, los planes de Obregón son mucho más ambiciosos que tomar la Ciudad de México. Robustecido por la División del Noroeste, que ha hecho venir desde Sonora y Sinaloa hasta Guadalajara, las intenciones de Obregón son las de apoderarse del Bajío, teniendo como centro la ciudad de Querétaro. Espera, por lo tanto, que sus fuerzas avancen desde Puebla para tomar la Ciudad de México. Por otra parte, el grueso del ejército carrancista atacará el Bajío y se apoderará de Querétaro y de Celaya. Esto hará que el Centauro del Norte, el general Francisco Villa, descienda desde Chihuahua, donde los Dorados han acumulado una gran fuerza militar. La verdad es que las cosas están contra Villa, ya que se le ha hecho muy difícil tener armas para equipar a su gente. El gobierno norteamericano no es favorable a Villa. Preferirían que Carranza triunfara. Eso ha hecho que las municiones escaseen. Aún así, el general Francisco Villa, o Doroteo Arango, o Pancho Villa, como le dice la gente, tiene ambiciones de hacer descender sus poderosas columnas de dorados sobre Torreón y Zacatecas. Después de tomar Aguascalientes, las intenciones de Pancho Villa son enfrentar al general Álvaro Obregón en Celaya, Salamanca, Silao y León. El Bajío será, por lo tanto, el brutal escenario para la confrontación de las dos columnas de ejército más grandes y poderosas. Mientras tanto, Emiliano Zapata tendrá la obligación de mantener la fuerza revolucionaria en el estado de Guerrero y en Morelos, y además tendrá la obligación de defender la capital y enfrentar a las fuerzas carrancistas que pretenden ocuparla. El escenario para la lucha está armado y será una guerra sin tregua y sin cuartel. Los dos generales revolucionarios por excelencia, Emiliano Zapata y Francisco Villa, tendrán que defender el gobierno de la convención que encabeza Eulalio Gutiérrez. Pero mientras tanto, ¿qué hará Eulalio Gutiérrez? En teoría, permanecer en la capital de la República y ahí defender con su vida la plaza. Sin embargo, los verdaderos planes de Eulalio Gutiérrez son otros y la gente quedará atónita cuando estos se conozcan. Vayamos pues al capítulo de hoy.
Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 23 de la serie Ecos del Sur. La historia y la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida. En la selección de los temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y también de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, conoce mejor tu historia. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. En la ciudad y puerto de Veracruz, Venustiano Carranza daba las últimas instrucciones. Y en la estación de trenes de la ciudad había 3 convoyes militares. Las máquinas silbaban y los contingentes armados salían por la ruta de Maltrata, Orizaba y Córdoba. Las intenciones de Carranza eran apoderarse de la Ciudad de México. Para el 11 de enero de 1915 salió el último tren militar. Carranza personalmente iba en uno de los vagones. Daba instrucciones de campaña. Los carrancistas habían ocupado ya la ciudad de Puebla, expulsando al zapatismo.
De esta manera haremos. Es muy probable que la Ciudad de México caiga. Tengo noticias de que Eulalio Gutiérrez planea abandonar la ciudad. Se siente incapaz para defenderla. Es un golpe psicológico. Si nos apoderamos de la Ciudad de México, el mundo entero se dará cuenta de que estamos triunfando ya. Los trenes militares se habían acantonado en Amozoc. Después siguieron hasta la ciudad de Puebla. Mientras tanto, en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, tendría lugar una de las más sorprendentes traiciones. La misión del presidente convencionista Eulalio Gutiérrez era defender la Ciudad de México a toda costa. Emiliano Zapata estaba peleando en Morelos y en Puebla, mientras que Pancho Villa lo hacía en el norte. Las fuerzas de la convención en la Ciudad de México sumaban más de 5,000 hombres. El clarín de batalla estaba sonando para la defensa de la ciudad, ya que los carrancistas se acercaban desde Puebla. Se pensaba que la ciudad sería defendida calle por calle. Pero en lugar de eso, Eulalio Gutiérrez tomó una inescrupulosa decisión. Eulalio Gutiérrez tomó la determinación de abandonar a escondidas la Ciudad de México, en el más absoluto secreto. La madrugada del 16 de enero de 1915, con un puñado de leales, entre los que iba su ministro José Vasconcelos, el presidente Eulalio Gutiérrez cobardemente huyó de la Ciudad de México. En un tren militar y con un puñado de sus leales, el tren avanzaba sobre sus rieles. Eulalio Gutiérrez iba dentro de ese tren, que sin demora siguió hasta Querétaro. Fueron muchas las peripecias que tuvo que hacer Eulalio Gutiérrez, ya que se vio interceptado por las fuerzas de Obregón. Pero las circunstancias le fueron favorables, de manera que cobardemente con los suyos huyó hasta alcanzar la frontera de los Estados Unidos. Utilizó todos los medios. Él sabía que la ira de Zapata y de Villa no tendría límites. Así que no dudó en escapar hacia los Estados Unidos para pedir ahí asilo político. Al darse cuenta los carrancistas de que la Ciudad de México estaba indefensa, inmediatamente se dio la orden de ocuparla. Emiliano Zapata estaba en su campamento en Morelos. ¡Miliano! Llegó un comunicado urgente. ¿De qué se trata, hermano?
Mira, entérate tú mismo. ¡Mira! ¿Qué es esto? La Ciudad de México cayó en poder de los carrancistas. Eulalio Gutiérrez se fugó a escondidas. Abandonó su puesto. Perdimos la Ciudad de México sin defenderla. Pero podemos recuperarla. Ordena en este momento que todos los generales se presenten. En 1 hora recuperaremos la capital. En tan solo 48 horas, los carrancistas hicieron entrar sus trenes militares hasta la capital de la República. Uno a uno iban llegando las fuerzas carrancistas, y en cada uno de los trenes llegaban por lo menos 3,000 hombres. Las calles de la Ciudad de México, la gente se sintió azorada. 3 días después, llegaron las huestes de Zapata y empezaron a atacar la ciudad. Los disparos eran constantes. Los zapatistas querían recuperar la Ciudad de México, perdida tontamente por una traición. La primera idea del zapatismo fue cortar los suministros y los víveres. Los combates se prolongaron por semanas enteras. Ya no había frijol ni maíz. No había manera de hacer tortillas. Una hambruna terrible se cernía sobre los habitantes de la Ciudad de México. Pero Zapata tenía un corazón noble. Al darse cuenta de que los habitantes de la Ciudad de México serían los que sufrirían la mayor calamidad, decidió permitir a los trenes el suministro de maíz, frijol y otros víveres. Ahora la situación de Zapata era desesperada, pero tendría que tomar la Ciudad de México a toda costa. De manera que el sitio se sostuvo en torno a la ciudad. Hasta que finalmente los zapatistas se hicieron con la victoria e hicieron huir a los carrancistas. Sin embargo, para la Ciudad de México, el futuro era negro, incierto, y el fantasma del hambre volvió. Soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida. Todo el país estaba convulsionado. Y todos los periódicos de Europa, Estados Unidos e inclusive los del Japón y Sudamérica ponían en sus titulares de primera página: encarnizada y brutal la lucha en México. Son miles y miles los muertos. Cientos de miles abandonan el país y piden refugio en Cuba y en Estados Unidos. Y era verdad. 1915 fue el año más cruel,
de todos los años revolucionarios. De balazos con los del ferrocarril. Las fuerzas de Carranza habían evacuado la Ciudad de México el día 11 de marzo de 1915. Habían tenido más de 2,000 muertos y arrastraban consigo casi 3,000 heridos. Emiliano Zapata entró nuevamente a la Ciudad de México. Nuevamente un desfile con campanas. Llega el libertador del sur, decían los titulares de los periódicos. Todavía se veían restos de las batallas en la Ciudad de México. Había muchos muertos insepultos. Él es mi vida, yo soy su querer. Ahora la obligación que tenía Zapata era evidentemente el nombramiento de un nuevo presidente provisional por parte de la convención. De Gómez y de Torreón. La situación seguía siendo de hambruna. Ya se acabó la función. El 8 de marzo de 1915, Zapata dio orden de que se racionaran los alimentos. No había alimento suficiente para toda la población y el descontento en la Ciudad de México fue enorme. Los zapatistas hacían el esfuerzo más grande para traer alimentos a la Ciudad de México. Sin embargo, la escasez se agravaba por causa de la usura. 6 comerciantes inescrupulosos y acaparadores fueron pasados por las armas. Pero el problema más grande que tenía ahora el gobierno de Emiliano Zapata era la legitimidad. De inmediato había que nombrar un nuevo presidente provisional. Y el nombramiento recayó en Roque González Garza, comerciante y militar nacido en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 23 de marzo de 1885. Y fue así como Roque González Garza se convirtió en presidente provisional convencionista el 16 de enero de 1915. Roque González había estudiado la carrera comercial. Había sido un seguidor de los hermanos Flores Magón y también de don Francisco Madero. Al triunfo de la Revolución fue diputado por Coahuila y después del asesinato de Madero en 1913 se unió a la División del Norte comandada por Pancho Villa. Roque González se había destacado durante la Convención de Aguascalientes. Se había hecho popular y famoso. Y esto fue lo que le valió para convertirse en presidente provisional de la Convención. La salida intempestiva del expresidente Eulalio Gutiérrez había dejado al gobierno acéfalo y desprestigiado, de manera que los convencionistas rápidamente buscaron a un nuevo personaje que pudiera asumir la presidencia. Los convencionistas revolucionarios no quisieron más riesgos y entregaron el poder ejecutivo a Roque González Garza, porque era apasionado en su discurso y convencido del papel de la revolución, así como leal a Pancho Villa y en cierta medida simpatizante
de Zapata. Sin embargo, Roque González Garza se estaba poniendo la soga al cuello. En cualquier momento podía ser destituido por violar acuerdos de la Asamblea. Esto lo debió haber pensado el infortunado presidente antes de jurar en la ceremonia del 16 de enero. Casi en el momento de asumir el poder comenzó a recibir amenazas de muerte. Estas venían de una asociación llamada la Sociedad de la Mano Negra, que le envió una circular que decía: el ciudadano general Roque González Garza, titulado presidente de la llamada Soberana Convención Revolucionaria, queda por medio del presente oficio sentenciado a sufrir la pena de muerte por ser ad latere incondicional del plagiario Doroteo Arango y por haber sido instrumento servil de la defección de muchos jefes que desconocieron a Venustiano Carranza. Hoy se llama a sí mismo encargado del Poder Ejecutivo. Pero en realidad no es más que un sumiso bufón del bandido Zapata. De inmediato, Roque González Garza fue en busca de Zapata para pedir protección, ya que él no contaba con fuerzas armadas propias. Aterrado por los intentos de homicidio, Roque González Garza decidió mudar su gobierno a Cuernavaca. Pero Emiliano Zapata le ordenó regresar a la Ciudad de México para que ésta volviera a ser la capital de la República, y le ofreció un destacamento militar suficientemente poderoso como para protegerlo. Pero así las cosas, era evidente que el pobre Roque González Garza no tenía ningún tipo de poder y que solamente era un pelele de las circunstancias. El verdadero teatro de los acontecimientos estaba teniendo lugar en el centro de la República. Los obregonistas concentraban ahí casi la totalidad de sus tropas. Ahora el teatro de la revolución era el norte. En la ciudad de Chihuahua las campanas estaban echadas a vuelo y con salvas de cañones la población jubilosa despedía
a los trenes militares con miles de dorados. Estaban seguros de su victoria. Durante 5 días, Francisco Villa despidió a sus dorados. La población salía a las calles y arrojaba pétalos de flores. Eran miles y miles de villistas que se dirigían con sus flamantes uniformes rumbo a los campos de batalla del sur. Las mismas escenas se repetían en todos los pueblos. En Hidalgo del Parral, en Villa Camargo, en Villa Jiménez. Llevaban una gran cantidad de cañones y metralletas recientemente adquiridas a través del contrabando. Los villistas tenían, además de una elevadísima moral, una feroz disciplina. No eran como los zapatistas, renegados e indisciplinados, sino que tenían aspecto marcial. Los trenes militares llegaron a ser 23. Se sucedían unos sobre los otros y a su paso las ciudades se iban rindiendo. El nombre de Pancho Villa causaba admiración, asombro, cariño, pero también horror y miedo. La paliza más fenomenal. Villa finalmente tomó uno de los últimos convoyes. En el tren militar de Villa, un tren de lujo, podía verse sin duda al gran caudillo sentado junto a una docena de sus generales. Era como si la revolución entera desfilara con él. Los grandes nombres se escuchaban siempre a su lado. Su artillero en jefe sería el general Felipe Ángeles. Y el jefe de sus huestes de caballería, Rodolfo Fierro. Y así los villistas hicieron su entrada triunfal en Torreón. Las campanas fueron echadas a vuelo y se dispararon los cañones. El nombre de Villa se asociaba con bravura, con valor, con gallardía. Acampado se encontraba un regimiento. Era como un mito viviente. Lo seguía, locamente enamorado. Esta sería la batalla decisiva. Los trenes cargados de soldados de los famosos dorados se enfilaron hacia el sur. Llegaron hasta Zacatecas. También las puertas de la ciudad se abrieron para recibirlos. Villa era el legítimo conquistador de la ciudad de Zacatecas. Y finalmente los villistas fueron estableciendo en Empalme su campamento principal. La ciudad de Aguascalientes podía verse a la distancia. Y Pancho Villa pasó revista a sus dorados. Para llevarla a bailar al cuartel. Tenía por lo menos 12,000 de caballería. Se sabía que la caballería de los dorados era la más feroz en combate. Valientes y apuestos los dorados asombraban a la población al hacer sus suertes sobre sus caballos briosos y sobre todo de estampa inigualable. A su amada le cantó de esta manera. Pancho Villa llevaba también sus trenes de artillería, 8 docenas de cañones de la mejor factura, muchos de ellos arrebatados al ejército federal. No había ningún artillero mejor que el general Felipe Ángeles. Los zapatistas podían suponer
que los constitucionalistas serían arrasados. Nadie podía oponer una fuerza mejor ni mayor a la de Pancho Villa. En abril tendrían lugar los tremendos combates y las regiones del Bajío se habían seleccionado para la confrontación. Pancho Villa no quiso atacar más al sur, ya que quería que su línea de abastecimientos que venía por el ferrocarril desde Chihuahua fuera perfectamente vigilada por sus tropas, ya que de ella dependía para la victoria. Hoy nuestro México, febrero 23. Todo estaba listo para los combates. Las fuerzas de reconocimiento del general Francisco Villa llegaron hasta los linderos de las poblaciones del Bajío. Primero León y después Irapuato, Uriangato, Apaseo, Yuriria y Celaya. Villa queriéndolo tronar. Francisco Villa. La estrategia de Villa era muy sencilla. Esperaría a que Obregón atacara. El valiente Pancho Villa. Su gente estaba segura de la victoria. Y sin tomársela demasiado a prisa, Pancho Villa fue lentamente apoderándose de las poblaciones del norte de Guanajuato. Primero hizo surcar sus trenes militares hasta la estación de León, Guanajuato. La impresionante maquinaria de 28 trenes asombró a la población de León. Lo recibieron con honores y le entregaron las llaves de la ciudad. ¿Dónde estaba Obregón? ¿Por qué no daba la cara? ¿Acaso no quería pelear? Pero mansa y taimadamente, Álvaro Obregón también quería tomarse su tiempo. Había decidido esperar a Villa en Celaya y en Apaseo. Tendría que darse un duelo de artillerías. Y ambas caballerías también tendrían que enfrentarse. En toda su rudeza, aquellos serían los combates más sangrientos de toda la historia de aquella región y de la revolución. Dos ejércitos muy poderosos estaban tomando su espacio para despedazarse mutuamente. La muerte flotaba en el ambiente y Álvaro Obregón también hizo desplazar sus trenes militares. Su fuerza venía de Michoacán y de Jalisco. Él tenía una fuerza suficientemente poderosa como para enfrentar a Pancho Villa. Los movimientos de Álvaro Obregón fueron lentos. Colocó estratégicamente a sus fuerzas. Hizo un estudio pormenorizado de la región. Buscó el sitio más propicio. Reconoció su topografía y finalmente se preparó para dar la cara a Pancho Villa. Y estando Francisco Villa en su campamento, los oficiales de avanzada le enviaron un telegrama.
Muchachitos, que el general Obregón nos está esperando en Celaya. Den la orden. Allá nos veremos las caras. Y la gente gritaba: ¡vámonos! ¡Vámonos con Pancho Villa! Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 23º de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por su preferencia. Y les recuerdo, tenemos una cita mañana, por la misma estación y a la misma hora. Nuevamente, infinitas gracias por su preferencia y hasta mañana.